la violencia, que se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, decretado oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas en 1999. Esta es una iniciativa de esta organización a la que nos hemos sumado para combatir la violencia contra las mujeres y niñas en el mundo, con la que buscamos sensibilizar a la opinión pública como a los gobiernos para emprender acciones concretas con el fin de fomentar la cultura de la no violencia contra las mujeres y las niñas. El día de hoy tengo el gusto de presentar y quien nos dará unas palabras, la maestra Tania Aide Torres Chávez, pues en el marco conmemorativo de este Día Naranja y con el curso que hoy tendremos denominado Justicia para las Mujeres desde Belén do Pará, que realiza el Poder Judicial del Estado, la Casa de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y curso al que también se ha sumado la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y sin más preámbulo, pues voy a cederle el uso del micrófono a la maestra Tania Aide Torres Chávez. Adelante. Gracias, maestra Citlali Fernández. Bueno, pues únicamente saludarles a todas, a todos. Efectivamente, hoy ha sido un día de múltiples actividades. Yo creo que hemos estado desde muy temprano tratando de generar esa conciencia de que no es solamente un día, por supuesto, sino son todos los días, pero hay una fecha en especial en que se tiene que enfatizar en la necesidad de identificar que las mujeres existimos y existimos con los mismos derechos, con las mismas obligaciones que los varones y que por ningún motivo debe de existir la violencia contra nadie. Sean hombres o sean mujeres, todas las personas, por el hecho de serlo, tenemos que ser respetadas, merecemos respeto y necesitamos también respetarnos entre todas y entre todos. Este evento, como el que se va a llevar a cabo el día de hoy, bueno, pues cuya iniciativa la tiene la Casa de la Cultura Jurídica de Morelia a través de su directora, la doctora Estrella del Rocío López Maciel, creo que es un referente muy importante del trabajo que se está realizando desde el máximo órgano del Poder Judicial en el país y sumado principalmente también con el Poder Judicial del Estado, que en este momento lo está representando la maestra Citlali Fernández González, y las participantes, las personas que van a participar en esta tarde, creo que nos van a permitir que se siga generando este tipo de eventos y también, sobre todo, el poder cambiar nuestra idea, cambiar nuestra cultura en relación a la importancia de abordar esa temática que involucra a las mujeres, que involucra la no violencia contra las mujeres y que involucra el respeto entre todas las personas. Así que muchas felicidades a todas las organizadoras de este evento, a todas las personas que van a participar y por supuesto también a todos y todas quienes en esta tarde están dispuestos y muy entusiasmados de escuchar a nuestros 3 disertantes que seguramente nos dejarán un gran sabor de boca con sus participaciones. Muchas gracias para todas, para todos, y que sea de mucho éxito el evento que estaremos en unos momentos teniendo el gusto de presenciar. Muchas gracias, maestra Tania. Para dar paso a las participaciones de las ponentes y del ponente, me voy a permitir comentar que en primer lugar tendremos la participación de la maestra Estrella del Rocío López Maciel. Posteriormente le tocará su turno a la doctora Elvia Higuera y para posteriormente concluir esta charla con el maestro Armando Díaz López. Voy a leer la reseña curricular de Estrella de Rocío López Maciel. Ella es
licenciada en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra en Estudios de Género por el Instituto Universitario de Puebla. Ha sido seleccionada al curso de verano del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México. Ella también es diplomada en Cultura Jurídica por ELENA y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diplomada también en Derechos Humanos por la Universidad Latina de América, en Violencia de Género por el Centro Interdisciplinario de Estudios de la Mujer de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Participación Política de las Mujeres por el Centro Interdisciplinario de Estudios de la Mujer y Género y Derecho por la Universidad Magnoamericana. Desde el año 2000 ha participado como disertante con los temas Historia de las Mujeres, Derechos Humanos de las Mujeres y temas diversos de feminismo y género, entre otros. Ha sido docente en temas de género y derechos humanos en diversas instituciones educativas del estado de Michoacán. De 2004 a la fecha, es directora de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Morelia y de la sede histórica de la Suprema Corte en Ario de Rosales, Michoacán. Entre sus publicaciones destaca el artículo Mujeres y Conflicto Armado, un panorama histórico en las mujeres y los conflictos armados, en coedición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Editorial Fontamara. Es activista en redes sociales e integrante de la colectiva feminista Baubo Ultrapúrpura. Es colaboradora y conductora en diversos programas radiofónicos y televisivos y realiza alrededor de 20 horas semanales de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y es mamá de tiempo completo de 2 hijas. Así que con esta presentación le cedo el micrófono a Estrella del Rocío López Maciel. Adelante, Estrella. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Citlali, y pues muy feliz de prácticamente ir concluyendo este año de colaboración particularmente en este Día Naranja. Y pues gracias también a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales a través de su directora para sumarse a esta penúltima, ¿verdad?, sesión que tendremos relacionada justamente con estos temas que tienen que ver con el asunto de la violencia contra las mujeres, que durante todo el año hemos venido trabajando, porque bueno, como bien lo decía la maestra Tania Aide, no es solamente de un día y al final nos corresponde hacer un trabajo cotidiano independientemente de las tareas que nos tocan, que nos corresponden hacer por las obligaciones y las responsabilidades que tenemos quienes somos servidores y servidoras públicas. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, bienvenidos todos y todas. Y me voy a permitir hacer una pequeña presentación relacionado justamente con la Convención Belém do Pará, que el día de hoy nos reúne, cosa que me da mucho gusto y me parece que es muy importante que hagamos estas reflexiones muy cercanos a los textos y a las cosas que nos dicen, por ejemplo, en este caso, la convención o las convenciones, y creo que quisiera como ahondar a lo largo de esta presentación, voy a ahondar un poco al respecto de sentir un poco de lo que es esta convención. Entonces, bueno, pues comenzando, la Convención Belém do Pará fue, su nombre completo es un poco largo, es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Y bueno, pues se llama así Belém do Pará, pues es el lugar en donde ve la luz esta maravillosa convención. Y bueno, comentar que es la única convención en el mundo y que por primera vez en la historia aborda el tema de la violencia contra las mujeres. Y aquí quiero hacer un pequeño homenaje a una de sus creadoras, de sus promotoras, que fue justamente Linda Jean Poole, que ella expresó que cuando las mujeres hablan, el derecho cambia.
y junto con Ana Lucina García Maldonado, Selmira Mireya Regazzoli y Georgina Leiro Rudolfi. Ellas fueron las promotoras, las creadoras, las que tuvieron que hacer todo un proceso de lucha complejo de años para lograr llegar a esta convención. Obviamente se enfrentaron a muchísimas resistencias, obviamente también tuvieron algunas dificultades. Ellas se autodenominaban las brujas, así se hacían llamar ellas, porque además sabían lo incómodo que podía ser en un momento dado todo lo que ellas estaban planteando, el tratar de encontrar en ese mundo totalmente dominado por hombres, un espacio donde pudieran hablar justamente, además de una convención que digamos es una convención que tiene un sentido muy amplio porque además es vinculante y que habla de no solamente de la erradicación, sino también de la prevención y la sanción. Entonces, eso fue algo complejo. Ellas lo narraron hace algún tiempo en un evento justamente de la Suprema Corte del año pasado, en febrero del año pasado, por si gustan buscar ese evento, que es muy bonito, porque ellas de viva voz nos cuentan al respecto de este transitar hacia esta maravillosa convención. Y bueno, pues, este es justamente el evento al que me refiero. Ojalá lo puedan encontrar, por ahí está en la página de la Suprema Corte. Y bueno, primero que nada, me gustaría entrar al preámbulo de la convención y referirme justamente a lo que dice, digamos, a la letra. Y porque creo que es muy importante, y en este preámbulo, pues justamente vamos a encontrar el espíritu que va a mover a esta convención, a estas mujeres y a las personas que pudieron sumarse a ella. Y bueno, pues lo que inicia diciendo es justamente que se reconoce el respeto irrestricto a los derechos humanos, consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y al reafirmarse también otros instrumentos internacionales y regionales. Recordemos, para ese momento ya estaba, digamos, desde los años 70, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, y entonces, bueno, pues ya teníamos además ahí un antecedente, además de otros instrumentos, declaraciones también que se dieron en relación con la violencia misma contra las mujeres, previo justamente a surgir de esta convención. Luego después, la convención hace una afirmación que me parece que es algo que no debemos omitir cuando nos volvamos hacia este instrumento y hacia cualquier otro. Hay una razón profunda de ser de esta convención, afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y que hace una limitación a nuestro ejercicio, reconocimiento y goce de derechos y libertades. Entonces, para esto, obviamente, hay un trayecto largo de esa búsqueda de información, de ese ir reconociendo poco a poco estas regularidades en ciertas formas de comportamiento, en el actuar de las personas, y que al final de cuentas nos da como resultado el llegar a conocer y a afirmar esta cuestión de que la violencia es una violación a los derechos humanos. Hacía muy poco tiempo, apenas en el año 94, que también se reconoció que los derechos humanos de las mujeres eran derechos humanos. Esta década de los años 90 fue maravillosa en ese sentido, porque hubo una gran efervescencia de reconocimiento, de búsqueda de ese reconocimiento de derechos, y que al final de cuentas, bueno, pues aquí venimos ahora nosotras y nosotros de alguna manera gozando de los beneficios de eso, y bueno, también en algunos momentos sufriendo las resistencias que todavía hasta la fecha siguen existiendo para la aplicación de todo lo que establece esta convención y otras también que tienen que ver con los derechos humanos. Luego dice, preocupados porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana. Es una ofensa a la dignidad humana. En esto quiero ser muy enfática. No es solamente que, digamos, ofenda a algunas cuantas y que, bueno, pues ahora sí que, como luego se dice, por algo será,
que fue violentada, ¿no? Que es esta expresión muy común, ¿no? Sino que refiere que esta violencia nos ofende a todas las personas, a todos quienes formamos parte de la humanidad, y que además, bueno, pues es una manifestación de estas relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que eso es algo en lo que creo que tendremos que ser muy enfáticos y referirnos y reconocer estas relaciones de poder históricamente desiguales, porque eso hace muy complicado que podamos convivir de manera armónica y de manera igualitaria y horizontal. Entonces, me parece que esta parte también es fundamental. Luego dice que, bueno, hace este recordatorio a la declaración sobre la erradicación de la violencia contra la mujer, que fue adoptada previamente, y afirmando que la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad. Y aquí refiere además a la manera diferenciada en la que también nos afecta la violencia y que además es una cuestión generalizada que involucra la clase, la raza, grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, etcétera, y que no debemos omitir en el momento en el que hagamos una reflexión al respecto de las diversas formas que adopta esta para cada una de nosotros a partir de nuestro origen y de nuestras circunstancias particulares, cómo nos genera una afectación. Y bueno, pues se hace al final de cuentas esta convención, los estados partes hacen, digamos, llegan a este acuerdo, ¿no? Y convienen que la eliminación de la violencia contra la mujer es una condición indispensable para su desarrollo individual y social y su participación igualitaria en todas las esferas de la vida. Y además esta parte me parece, les decía al principio, muy importante porque establece la obligación de los estados parte de prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, constituyendo pues una contribución muy importante para proteger nuestros derechos y eliminar las situaciones de violencia que puedan ser de afectación. Y bueno, muy rápidamente voy a irme hacia esta parte que tiene que ver con algunos de los artículos o varios de ellos o todos. Y bueno, el artículo primero, que es algo que introduce muy importante porque creo que esta convención es bastante novedosa y nuevamente quiero también comentar que lo que al final de cuentas esta convención refleja es el resultado de años de trabajo, de estudio y también de lucha de mujeres, de lucha feminista para lograr llegar hasta este punto. Sin la lucha feminista, sin el trabajo de las académicas feministas, sin la perspectiva feminista, no es posible comprender y además entender que hayamos llegado a este punto con esta convención. Entonces, bueno, primero hace la definición. ¿A qué llamamos violencia contra la mujer? Y bueno, pues nos dice cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Y establece estos ámbitos en donde esta violencia puede ocurrir y reconoce pues que no es solamente un asunto doméstico, como muchas veces se creía, que era un asunto igual que además no se reconocía como violencia, sino simplemente pues era como un pleito de pareja, una situación ahí, una desaveniencia, alguna cuestión de esa índole. Y bueno, también por otro lado, la convención establece las formas en las que se puede dar la violencia de manera física, es decir, a través de esta violencia que es muy notoria, la violencia sexual y también la violencia psicológica. Luego también nos dice que ocurre o que puede ocurrir en diferentes espacios, que puede ocurrir efectivamente en el espacio doméstico y que incluso puede ser que la persona que violente no necesariamente sea, por ejemplo, la actual pareja, por ejemplo, sino que puede tener como una historia, digamos, que no necesariamente sea la actualidad, ¿no? También nos dice que puede ser perpetrada en la comunidad,
en nuestros espacios laborales, en nuestros espacios domésticos, perdón, en nuestros espacios callejeros, a donde vamos, en los espacios inclusive que ahora ya hemos podido también identificar como violencia, las redes sociales, que también son parte de esos espacios de la comunidad en donde esta violencia se puede generar. Y además, que esta forma de violencia sea perpetrada o tolerada por el Estado, sus agentes, donde quiera que ocurra. Eso es algo con lo que estamos batallando muchísimo. Luego también nos dice que hace este énfasis que puede ocurrir tanto en el ámbito público como en el privado y establece algo que es un enorme logro para nosotras. El derecho que tenemos a vivir una vida libre de violencia. Esto es algo que de alguna manera, desafortunadamente, a lo largo de la historia se normalizó, se naturalizó que las mujeres viviéramos esta violencia y no pasaba nada. Y al final de cuentas era como parte de eso que se consideraba nuestra naturaleza. La naturaleza de las mujeres era soportar la violencia, soportar las cargas pesadas de trabajo y todas estas cuestiones que hasta la fecha, insisto, seguimos batallando, pero que no se habían reconocido como tales, y entonces se establece este derecho a vivir una vida libre de violencia, que es algo que me parece un gran avance para en nuestros derechos humanos, para el reconocimiento de que somos personas, de que las cosas nos duelen, de que también lo pasamos mal y además, bueno, siendo un grupo históricamente desaventajado y que sufre discriminación, pues con más razón. Aquí también en su artículo 4 nos habla de justamente todos esos derechos especiales que tenemos las mujeres. El respeto a nuestra vida, a nuestra integridad física, psíquica, moral, a la libertad y seguridad personales, a la dignidad inherente a la persona, en fin, a la igualdad de protección ante la ley, a los recursos sencillos, que esto es algo muy importante porque además también establece esto en lo que se refiere a nuestro acceso a la justicia, que los recursos tienen que ser lo más sencillos, rápido, ante tribunales competentes que nos amparen contra cualquier acto que violen nuestros derechos. Esta libertad de asociación que en muchas ocasiones y bajo el tema de mujeres juntas ni difuntas, se eliminó nuestra posibilidad de asociarnos y cuestiones que tienen que ver con la religión y además también lo que tiene que ver con la familia, considerando pues que tradicionalmente las mujeres hemos sido más vinculadas, igual por parte de esta construcción de género, a la familia y por lo tanto pues aquí también se considera como algo que es importante. Y otra cosa que también es muy importante, tener igualdad de acceso a funciones públicas de su país. Aquí seguimos batallando por esta posibilidad. El tema de la paridad se deriva justamente también de todo esto. El tema de nuestra participación en los asuntos de la comunidad, en la resolución de problemas que son públicos y que tomemos decisiones y que seamos vistas y oídas y escuchadas de todas las maneras y de todo lo que tenemos que decir. Y que además hay otra cosa que me parece muy importante. Por lo general, y eso lo escucho con mucha frecuencia, cuando las mujeres hablamos de nuestros derechos, casi siempre, y yo creo que por esta costumbre de opresión y de cierto, digamos, respeto, digamos, a la situación de poder que hemos sufrido a lo largo de nuestra historia, tendemos a disculparnos por estarnos ocupando de nosotras. Siempre que nos referimos a, mira, es que nuestros derechos y tal, luego hay un momento en el que decimos, bueno, claro, los derechos de todos, ¿no? Porque pareciera que tenemos un poco ese temor a referirnos a nosotras y a ponernos en el frente y a considerarnos como personas con toda esa dignidad para estar siendo las protagonistas de incluso nuestras propias historias. Entonces me parece que en esto también tiene que ver con ese proceso en el que hemos ido creciendo poco a poco, pero que todavía quedan algunos resabios. Y luego, bueno, este tema de todos los derechos que son nuestros, todos nuestros derechos. Entonces, obviamente, todo esto implica que los estados parte
que reconozcan la violencia contra la mujer impide y anula ese ejercicio, pues tendrán que tomar medidas para que podamos nosotras participar activamente y de manera libre y sin miedo y sin violencia a cualquier aspecto en el que queramos involucrarnos. Y bueno, pues insiste en esta parte, perdón, establece con toda claridad el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que implican el derecho a ser libre de toda forma de discriminación, a ser valoradas y educadas, y esta parte viene muy importante también, libres de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y o subordinación. Esto es algo con lo que seguimos batallando también y bueno, basta ver lo que ocurre en las escuelas, por ejemplo, cuando uno plantea la posibilidad de que se liberen estos patrones estereotipados de comportamiento y inmediatamente tenemos una reacción. En ese sentido, me parece que si bien tenemos algunos avances, también en muchas ocasiones vamos a tener resistencias y resistencias que inclusive llegan al extremo de la hostilidad. Entonces, esto es algo también que en lo que tenemos que trabajar porque además eso asciende a diferentes niveles y, por ejemplo, vamos a tener, y esto ya se ha discutido mucho, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha referido y organizaciones, etcétera, como en la medida en la que vamos, digamos, subiendo a ciertos niveles, van escaseando cada vez más las mujeres y van abundando más los hombres porque las posiciones de poder normalmente son para ellos, con todas las dificultades que esto puede implicar para nosotras. Bueno, también en su capítulo número 3 habla al respecto de los deberes de los estados, nos refiere lo que los estados deben adoptar de forma progresiva. Bueno, aquí ya llevamos poco más de 20 años y seguimos todavía en esa progresividad. Claro, es comprensible porque tenemos una historia completa de diferencia, de desigualdad y por lo tanto, bueno, pues esto no será tan sencillo, pero seguimos insistiendo en ello. Obviamente también considera las circunstancias que ahora igual nos referimos a ello como interseccionalidad, estas condiciones que además del ser mujer atraviesan a muchas de nosotras y que hacen todavía más complejo el acceso a los derechos y por supuesto a la justicia en muchas ocasiones. También establece los mecanismos interamericanos de protección que justamente van a dar seguimiento a través de estos informes, a través de una serie de medidas, a través de recomendaciones, de opiniones que se van a ir generando sobre las consultas que hagan también los estados y que se va a ir viendo cómo avanza esta aplicación de la convención para eliminar justamente todas las formas de violencia contra las mujeres. Finalmente, nos dice que cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más estados miembros de la organización puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación del artículo 7º de la presente de la presente convención por un estado parte y la comisión las va a considerar de acuerdo con las normas o requisitos de procedimiento para la presentación y consideración de peticiones estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión Interamericana. Entonces, bueno, pues esto es importante como punto de partida. Me parece que hagamos una lectura de este documento, que conozcamos pues todo lo que significó y también, bueno, comentar que el 25 de noviembre se pronunció como el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, justamente en el primer encuentro feminista de Latinoamérica y del Caribe, celebrado en Bogotá, Colombia, en julio de 1981,
año, haciéndolo posteriormente oficial las Naciones Unidas en 1999, por lo que a nivel internacional esta es una fecha sumamente importante para la lucha de las mujeres por la igualdad, por la no discriminación y la no violencia. En este encuentro, justamente las mujeres denunciaron la violencia machista, la violencia de género a nivel doméstico, la violación y el acoso sexual a nivel de estados que incluyen la tortura y los abusos sufridos por prisioneras políticas, que además en América Latina en esos años estábamos padeciendo justamente todas estas dictaduras que generaron una terrible violencia contra todas las personas, pero de manera muy particular contra las mujeres. Y se eligió pues el 25 de noviembre para conmemorar además el violento asesinato de las 3 hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, que fueron asesinadas justamente en esta fecha en 1960 en manos de la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana. Y bueno, pues a ellas, a Patria, a Minerva, a María Teresa, este reconocimiento, lo mismo que a estas grandes mujeres que lograron llevar hasta la convención, hasta lograr una convención interamericana con todo lo que eso implicó, todo ese reconocimiento. Y bueno, yo creo que sería importante también que recordemos estos nombres y que nos hacen falta calles con nombres y nos hacen falta instituciones que también tengan nombres de mujer, porque también nosotras hemos hecho un enorme trabajo en aras de la paz, del desarrollo y pues creo que merecen estas mujeres ese gran reconocimiento y que las recordemos el día de hoy y todos los días cuando estamos en estos procesos de lucha para conseguir al final de cuentas que esta no violencia, que este derecho que tenemos a la vida libre de violencia se convierta en una realidad total, completa para todas las mujeres y las niñas, no solamente de América Latina, sino del mundo entero. Muchísimas gracias y Citlali, te cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Estrella. Para continuar con esta charla, vamos a darle el uso de micrófono a Elvia Higuera Pérez, pero antes de eso, pues la voy a presentar curricularmente. Elvia Higuera, muy buenas tardes. Elvia es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra en Gerencia Pública y Políticas Sociales y aspirante a doctora en Política, Gobernabilidad y Políticas Públicas. Ella cuenta con diversos diplomados, publicaciones, cursos, talleres, seminarios y capacitaciones sobre género, políticas públicas, derecho electoral, feminismo, prevención de la trata de personas, procuración de justicia, violencia familiar, violencia de género, derechos humanos de las mujeres, violencia política contra las mujeres, derechos de los pueblos y comunidades originarios. Ha sido ponente y conferencista en diversos congresos y foros estatales, nacionales e internacionales en temas como violencia de género, derechos humanos, sistemas de partidos, derechos de los pueblos y comunidades indígenas, violencia familiar, violencia política, paridad, políticas públicas con perspectiva de género, entre otros. Su desempeño laboral lo ha realizado en la Secretaría de Igualdad Sustantiva, en la Procuraduría General de Justicia, fue fiscal especial para la atención del delito de violencia familiar, fue consejera electoral del Instituto Electoral de Michoacán, comisionada del Sistema Estatal Anticorrupción y actualmente es la secretaria técnica del Consejo Ciudadano de Morelia. Es catedrática en diversas instituciones educativas de nivel superior, es analista política y de derechos humanos en diversos programas de televisión y radio. De igual manera, ha sido acreedora a diversos reconocimientos a nivel nacional e internacional. Entre ellos se encuentra el reconocimiento Diosa Roja en diciembre del 2009, presea que la Organización Social Civil Humanas otorga a las personas que se destacan por llevar a cabo programas, acciones, medidas y políticas públicas encaminadas a prevenir y erradicar los impactos de la discriminación y la violencia contra las mujeres. También cuenta con el reconocimiento Centurión, otorgado el día 13 de diciembre de 2011 por la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas del Congreso de la Unión
por el trabajo realizado para el combate a la trata de personas y en la atención a las víctimas de este delito. Reconocimiento también denominado la presea Heréndira, otorgado el 8 de marzo del 2012 por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de la Mujer. Elvia Higuera Pérez se define como feminista, entendiendo el feminismo como la posibilidad de crear relaciones más humanas, respetuosas, solidarias e igualitarias entre mujeres y hombres. Y sin más preámbulos, y con esta presentación, le cedo el micrófono a Elvia Higuera. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Citlali, muchas gracias, maestra Estrella, maestra Tania, que nos hacen el favor de acompañarnos, y bueno, a todos y a todas que se han unido en esta conmemoración que año tras año venimos haciendo desde los espacios académicos, desde la sociedad civil, desde algunas instituciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos de las mujeres, y que también pues sirve, es un día que nos sirve mucho para reflexionar, para pensar qué es lo que hemos hecho mal, qué es lo que hemos dejado de hacer, porque yo creo que hay una realidad dolorosa que se sigue enfrentando en términos familiares, en términos comunitarios, en términos del rompimiento del tejido social, que tiene que ver justamente con estas cifras lacerantes, escalofriantes y vergonzosas, que si bien nos hablan de más de 190 mujeres asesinadas en lo que va de este año, tan solo en el estado de Michoacán, muertes violentas además, pues detrás de cada número, detrás de cada cifra, pues hay una historia de dolor, hay una historia de una familia que en este momento quizá está luchando justamente porque ese hecho o ese acto de violencia que concluyó con la privación de la vida de una hija, de una hermana, de una prima, no quede en la impunidad. Y creo que justamente abordar el análisis, hacer un análisis respecto de la Convención de Belén do Pará, me parece sumamente importante, porque tal pareciera que todavía estamos en un momento donde, si bien tenemos un bagaje de contenidos en cuanto a convenciones y tratados internacionales, ha sido muy complejo el poder incorporar la esencia, el poder incorporar el sentido, el valor que tienen los tratados y las convenciones internacionales cuando hablamos de procuración de justicia. Cuando hablamos de procuración y administración de justicia, es escuchar esas historias del desgaste, del cansancio, del hartazgo, de la mamá de Mariana Lima, por ejemplo, de la mamá de Gaby, la chica Mila Moles, de la mamá de Jessica, de la señora María da Pena, una mujer brasileña que también enfrenta una situación de violencia y se enfrenta a un sistema de justicia totalmente insensible, pero sobre todo totalmente ajeno a lo que establecen las convenciones y los tratados internacionales. Entonces, bueno, ya la maestra Estrella nos introdujo de manera muy extraordinaria en cuanto al contenido de la Convención de Belén do Pará. Habla justamente de este momento histórico en el cual las mujeres reunidas de diferentes partes del mundo con diferentes representaciones logran en el año de 1991, en Belém do Pará, Brasil, por eso se denomina así la convención, reunirse y decirle a todos los estados, demostrarles a todos los estados por qué la violencia contra las mujeres era un tema de una violación sistemática de los derechos humanos. Pero también logran decirle a los estados que esa violencia que se comete en contra de ese cuerpo, de esa niña de 4, 5, 6 años que va a transitar por una experiencia de abuso en algún momento de la vida por algún familiar de la casa, va a ser responsabilidad del Estado. Le va a decir al Estado que esas agresiones físicas, sexuales, psicológicas, emocionales que las mujeres experimentan en el espacio privado es responsabilidad del Estado. Que los trapos sucios no se lavaban en casa o no se lavan en casa. Y también le va a decir al Estado que todo el acoso callejero, que todo el acoso que se sigue presentando en los espacios académicos, en los espacios laborales, claro que también es responsabilidad del Estado. Entonces, bueno, yo quiero abordar mi intervención a partir de 3 elementos que me parecen importantes. Uno es justamente el valor de esta convención, que como bien lo decía Estrella,
pues va a situar, va a lograr demostrar ante la comunidad internacional las diversas formas de violencia que vivían las mujeres. Y además, algo que yo amo de esta convención, porque me parece que fue una convención que se hizo con mujeres tan visionarias, que además lo hace desde un enfoque de interseccionalidad, porque dice la obligación del Estado de atender a las mujeres adultas, a las mujeres que pertenecen a una etnia, a una población afrodescendiente. Entonces, el enfoque que aborda Belén do Pará desde 1991, que se crea esta convención y que va a ser ratificada por el Estado mexicano en 1994, es que lo va a hacer desde una visión de interseccionalidad, comprendiendo que no son las mismas necesidades que tenemos las mujeres blancas, las mujeres de piel oscura, las mujeres afrodescendientes, las mujeres adultas mayores, las mujeres con SIDA, las mujeres migrantes, las mujeres con algún tipo de discapacidad. Y eso creo que es una aportación súper valiosa, porque ahorita un tema que está en la agenda del Estado es cómo atendemos la violencia desde esta visión de interseccionalidad, donde inclusive no hemos terminado por ponernos de acuerdo. Bueno, ¿cuál es el primer punto que yo destaco de Belén do Pará? En un primer momento, porque nos va a ayudar a comprender la violencia. Nos va a ayudar a comprender las dimensiones de la violencia, desmitificando, desnormalizando, desnaturalizando el ejercicio de la violencia en las relaciones humanas, en las relaciones del Estado para con las y los ciudadanos, en las relaciones, en la dinámica de la familia. Entonces va a desmitificar esta creencia que se tenía, que seguramente experimentaron nuestras madres, nuestras abuelas cuando querían acceder a la justicia y que les decían cuando llegaban ante el Ministerio Público: a ver, señor, ¿está sufriendo violencia? Llégueme casi con el ojo de fuera, el cuchillo enterrado, porque si no, usted no está viviendo violencia. Porque el Estado no comprendía todas las dimensiones de las violencias que las mujeres se enfrentan por su mera condición de nacer mujer. Y que además nos va a decir de manera maravillosa que esta violencia responde a un poder desigual histórico entre mujeres y hombres. Porque todo acto de violencia, todo acto de abuso va a estar situado justamente en una relación desigual de poder. Y entonces, a partir de ahí, algo que hace la Convención de Belén do Pará es que va a establecer mandatos para los estados. Si no es solamente definirnos que la violencia es toda acto o omisión que genera un daño en la integridad física, sexual, psicológica, económica, no solamente nos va a decir que también se produce en el espacio privado como en el público, sino que va a establecer una serie de mandatos muy específicos y además de manera muy generosa aborda todas las áreas del Estado, porque no solamente dice en el ámbito de la procuración y administración de la justicia, si bien ahí especifica circunstancias muy particulares, también se mete al tema de la educación, también se mete al tema de la salud, también se mete al tema de la política pública, y entonces estos mandatos van a estar en dos vertientes esencialmente. Uno, lo que es el diseño de política pública para prevenir, sancionar y en un momento utópico, pensemos, erradicar la violencia en contra de los cuerpos de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Y por otro lado, le va a decir a los estados que todos los estados que han ratificado esta convención, que ha sido la segunda después de CEDAW, que efectivamente ya para ese entonces ya CEDAW estaba en vigencia, ya se había suscrito en 1979, algo que había dejado de atender CEDAW y que a mí me parece fue quizá no una intención de las mujeres que en ese momento debatieron CEDAW, era que no consideran el tema de la violencia. Por eso Belén do Pará se va a volver tan importante, porque en 1994 logra que las mujeres de la comunidad internacional le digan a sus países cómo esta violencia que enfrentan en sus vidas cotidianas, donde lo personal se va a volver político, porque claro que es político si a mí me asesinan en mi casa, porque claro que se vuelve político si a una niña la violan en su casa, porque claro que se vuelve algo político si a un estudiante la están acosando en un espacio académico o en un espacio laboral. Por supuesto que adquiere tanto sentido el lema de la segunda ola del movimiento feminista: lo personal es político. Y entonces ellas logran que esta idea de que lo personal se vuelva político trascienda, donde además ellas tienen que evidenciar esta violencia, donde las mujeres que habían estado en los conflictos armados, donde las mujeres que habían estado en las dictaduras, habían sido violadas no solamente por los militares, también por los guerrilleros, también por sus vecinos.
donde en estos procesos de exterminio, de genocidios, el cuerpo de las mujeres se habían convertido en estos territorios donde se focalizaba esta guerra brutal que se sigue ejerciendo en contra del cuerpo de las mujeres. Y entonces ellas logran demostrar esto ante la comunidad internacional. Por eso, cuando se crea esta convención, no solamente es definir, no solamente era conceptualizar, sino que además va a establecer estos mandatos muy específicos para los países que forman parte de la convención, que además sabemos que conforme al artículo 133 constitucional, pues una vez que ya el Estado mexicano, el presidente firma un tratado internacional o una convención, la ratifica el Senado, automáticamente se convierte en derecho positivo vigente de observancia obligatoria para todas las autoridades del Estado, que esa es la riqueza justamente de los tratados y convenciones internacionales. Bueno, entonces, estos mandatos que establece la Convención de Belén do Pará es lo que nos ha llevado a que de manera paulatina y en algunas ocasiones de manera muy lenta, se estén generando todas estas áreas de atención especializada para las mujeres, todas estas reformas a los marcos normativos, que yo siempre cuando hago el abordaje del análisis de alguna norma o de alguna modificación al Código Penal o inclusive la propia tipificación del delito de violencia familiar, que en un primer momento pues queda muy sesgada esa tipificación porque dice que el bien jurídico tutelar es el orden familiar y entonces esto se entiende de que la familia tiene que ser salvaguardada en todo momento, aunque se cometan actos atroces y terribles al interior de la familia. Y entonces, bueno, se va a legislar en materia de violencia familiar. Posteriormente vamos a ver cómo se van a ir modificando las penas en algunos delitos, como es el caso de la violación, el abuso sexual, el incesto, que además en muchas ocasiones estas prácticas desafortunadamente se encubren con un tema de usos y costumbres y es tan complejo el acceso a la justicia para estas niñas, donde todavía en la montaña alta del estado de Guerrero, el caso de Angélica, que se denunció ante la luz pública en los medios de comunicación hace casi un mes, pues puso en evidencia cómo las niñas siguen siendo sujetos de compra-venta, cómo además quedan bajo la tutela, quedan bajo el control de la familia paterna, donde no solamente la niña de 11 años es vendida a un sujeto de 24 o 25 años, sino que además se tienen que pagar 120,000 pesos por ella. El marido se tiene que ir a trabajar a Estados Unidos, se la deja al papá y el papá intenta violarla en varias ocasiones, que es lo que hace que ella intente escapar. Las guardias comunitarias, que también ahí pongo yo mucho en cuestionamiento, el actuar de estos órganos de seguridad tradicionales, en lugar de protegerla, lo que hacen es intentar devolverla con la familia. Entonces son situaciones que se siguen presentando. Por eso digo, Belén do Pará no ha alcanzado a llegar a todos los espacios. Belén do Pará sigue sin alcanzar a cubrir todas las mujeres, a todas las mujeres a partir de estas circunstancias muy particulares que siguen enfrentando situaciones de violencia. Pero bueno, hay avances importantes. Ahorita tenemos fiscalías especializadas, tenemos reformas importantes. El día de hoy, la mamá de Jessica justamente presentaba una iniciativa de reforma al artículo 120 del Código Penal relativo al tema de feminicidio, y en esta reforma, bueno, pues ella está solicitando que se legisle en materia de prisión vitalicia para el caso de feminicidio, que ya es una sanción que aplica en otros estados, como el caso del Estado de México, que en el caso también de esta niña Fátima, que fue brutalmente asesinada por 3 chicos, ella con tan solo 12 años, además de que cometieron todas las barbaridades posibles con su cuerpo, pues bueno, ella muere desafortunadamente en esas circunstancias, y también ha sido un calvario lo que la familia de Fátima, como todas estas mamás, han tenido que enfrentar cuando hablamos de acceso a la justicia. Porque todavía hay este distanciamiento que yo decía al inicio entre las convenciones internacionales y esta resistencia que cada vez es menor afortunadamente, pero que se sigue presentando entre quienes van a cumplir la función de aplicar una sentencia o una sanción. Entonces, bueno, a la par de esos avances que nos ha permitido Belén do Pará, me parece que también hay un punto importante que tiene que ver con los estándares que ha generado la Convención de Belén do Pará, específicamente en las sentencias, que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que en el caso del Estado mexicano van a estar plasmadas en 3 sentencias. Una es en el caso de González contra el Estado mexicano,
que es esta que conocemos popularmente como la sentencia de Campo Algodonero, que es una sentencia que se va a abrir ante la comunidad, es un caso que se va a abrir ante la comunidad internacional a partir de 1993, que se empiezan a documentar casos de mujeres asesinadas, tiradas como basura en basureros, tiradas como basuras en el desierto, donde la situación que enfrentaban sus familias cuando iban a reportar la desaparición de las mismas era de una total opacidad por parte de las autoridades, cuerpos abultados en los CEMEFOS de Ciudad Juárez, porque ni siquiera había un proceso de resguardo, porque ni siquiera había un proceso de identificación de las víctimas. Y entonces, de estos 8 cuerpos que son encontrados en Ciudad Juárez, en esto que se denomina Campo Algodonero, 3 son llevados ante la Corte Interamericana, que es el caso de Claudibet, Esmeralda y Berenice, que logran una sentencia condenatoria hacia el Estado mexicano y que gracias a esta sentencia hemos logrado avances importantes, no los suficientes todavía, pero creo que ha habido avances importantes. Igual pasa en el caso de Inés y Valentina, estas 2 mujeres de la comunidad indígena MEPAC del estado de Guerrero, que son violadas por militares, una a la edad de 17 años, otra a la edad de 19 años, ambas producto de una violación tumultuaria, donde además la comunidad en un primer momento no les cree, tienen que vencer una serie de resistencias, porque además una mujer violada en una comunidad indígena del estado de Guerrero no vale, ni la familia la quiere, ni tampoco el esposo, y entonces ellas son expulsadas de la comunidad, tienen que librar una batalla legal justamente para que su valor, su voz tenga valor, para que su palabra tenga valor, y logran también una sentencia en contra del Estado mexicano. Tenemos el caso de San Salvador Atenco, que también me parece es un caso importante de represión policíaca, pero que también hubo elementos de tortura sexual, y seguramente en poco tiempo tendremos también la sentencia por el caso de la señora Ernestina Asensio, una mujer de 73 años, que en el 2007 también es violada por militares en esta mal denominada lucha o guerra contra el narcotráfico, donde todos salimos perdiendo porque fue donde este país se tiñó de sangre, derivado de una mala estrategia militar, de una confrontación donde quienes fuimos las víctimas colaterales, pues fuimos todos los ciudadanos y las ciudadanas. Y en este contexto se enmarca la violación de la señora Ernestina Asensio, quien es violada por 3 militares. Ella muere derivado de las lesiones que le produce la violación, porque además le introdujeron objetos punzocortantes en sus genitales. Esto le genera una situación de desgarre interno y bueno, muere en estas circunstancias. Y es un caso que también nunca tuvo justicia por parte del Estado mexicano, porque desafortunadamente cuando estos crímenes son cometidos por el ejército, que además tiene toda una cultura legitimada de la violación, no tienen castigo, no tienen castigo. Entonces, bueno, yo creo que en mucho de lo que hemos logrado en cuanto a avances en el sistema de justicia, se lo debemos gracias a la Convención de Belén do Pará, que en base a los mandatos que le establece el Estado mexicano y que el Estado mexicano no ha cumplido, es que se han permitido estas sentencias donde se han establecido nuevos estándares para la interpretación y la aplicación de la justicia, que tienen que ver básicamente con la reparación integral del daño a las víctimas, con la reparación al proyecto de vida, que me parece un principio súper bonito, porque además, pues complejo de garantizar, porque imagínense cómo reparamos el proyecto de vida de la mamá, por ejemplo, de Jessica. ¿Cómo reparamos el proyecto de vida de Ernestina, de Inés, de estas chicas de Ciudad Juárez? Claro que es imposible reparar ese proyecto de vida, pero por lo menos se tiene que intentar restaurar en la medida de lo posible a las víctimas secundarias cuando se emite una sentencia justa. Y creo que de eso se trata mucho de lo que busca la Convención de Belén do Pará. El tema de una justicia, pero no solamente una justicia a secas, no solamente una justicia sin apellido, sino una justicia social, una justicia donde se consideren las condiciones de desigualdad, de discriminación, de opresión por las que de manera histórica hemos transitado
en este habitar el mundo desde un cuerpo de mujer. Entonces, bueno, me parece que además algo que también ha innovado justamente a través de las sentencias emitidas en contra del Estado mexicano es que se han establecido estándares además como la tortura sexual, que en este caso lo aborda perfectamente la sentencia en contra de Inés y Valentina, donde con esta sensibilidad la Corte Interamericana dice, es que hay una tortura sexual, porque para una mujer indígena no va a ser lo mismo que su cuerpo sea visto desnudo, a diferencia de una mujer occidentalizada, que están más relacionadas con su cuerpo, que lo conocen más, que de alguna manera tienen una mayor quizá libertad en cuanto al conocimiento de su cuerpo. Para las mujeres indígenas, el tema del cuerpo es todavía un tema bastante de abordar, porque para ellas no es tan fácil que un hombre las vea desnudas. Ahora imagínense 4 o 5 militares que entre juego las van desnudando, les van despojando de sus prendas interiores y terminan violándolas. Claro que el tema de la tortura sexual se vuelve mucho más agudo porque su forma de relacionarse con su cuerpo es totalmente diferente a nuestra visión y que también seguramente va a ser un criterio que se va a establecer en el caso de la señora Ernestina Asensio, porque ella también es una mujer indígena náhuatl. Y un principio que también me parece importante y que creo que en ese sentido tenemos todavía muchas deudas pendientes, es el principio de la debida diligencia. Y el principio de la debida diligencia no es otra cosa más que las autoridades que una vez que tengan conocimiento de la desaparición, del posible secuestro, privación de la libertad de una niña, una mujer adolescente, así se haya ido de fiesta, así ande con las amigas, así ande con el novio, la obligación del Estado es encontrarla con vida en todo momento. Y entonces lo que nos enseñaron los cuerpos de Claudibet, Esmeralda y Berenice es que 24, 72, 48 horas eran importantes y fundamentales para haberlas encontrado con vida. Claro que eran vidas y eran cuerpos que a nadie les importaba, porque eran cuerpos de mujeres, mujeres pobres, muchas de ellas migrantes del interior del país, que justamente llegaban en búsqueda de mejores oportunidades de vida a esta zona fronteriza del país, del Estado mexicano, y que lo único que encontraron, bueno, pues fue la muerte. Entonces, yo quiero cerrar diciendo que me parece que Belén do Pará es una de las convenciones más maravillosas que ha logrado esta lucha de las mujeres, que además quienes la proponen ante la comunidad internacional, pues en estas mujeres que venían todavía del movimiento sufragista, las que todavía habían mantenido ciertas luchas en diferentes partes del mundo para que las mujeres tuvieran el derecho al voto garantizado. Y entonces se forma la Comisión Interamericana de Mujeres, que es quien va a proponer el contenido de esta convención y que después de una deliberación y después de una serie quizá de debates y consensos, logran llevar ante los organismos internacionales este documento extraordinario que si lográramos que todos y todas las personas operadoras del sistema de justicia, todas quienes tienen la maravillosa oportunidad de generar justicia ante la afectación a un bien jurídico tutelado por el Estado y que por excelencia este siempre debe ser la vida, el que tenga mayor rango de jerarquía, si lográramos que ellos se apropiaran del contenido, de la esencia, de la motivación que lleva la Convención de Belén do Pará, seguramente estaríamos hablando de una justicia mucho más humanizada, de una justicia mucho más efectiva, pero sobre todo de una justicia mucho más eficaz, eficiente y garantista de los derechos humanos de las víctimas. Muchas gracias y pues yo encantada de estar con ustedes. Gracias como siempre a la maestra Estrella por su confianza y por permitirnos convivir y estar dialogando respecto de este documento internacional maravilloso. Muchas, muchas gracias. Gracias, doctora Elvia. Gracias por esta extraordinaria participación. Voy a dar paso a nuestro último ponente de esta tarde. Él es Armando Díaz López. Armando Díaz López
Tiene estudios en licenciatura en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro en Derecho Procesal Constitucional en el Centro de Estudios de Actualización en Derecho. Entre los cursos recibidos está el ciclo de conferencias Juzgar con Ojos de Mujer, que es un curso de actualización en Derecho. También tiene cursos de actualización en el juicio de amparo. Diplomado en Derecho Tributario en la Universidad Panamericana, curso especializado en Derechos Humanos, acceso a los sistemas internacionales de protección, homenaje a Elías Carranza por el Instituto Colombiano de Derechos Humanos, diplomado en Juicio de Amparo, Retos y Perspectiva en la Universidad Autónoma de Querétaro, curso de sensibilización en derechos humanos hacia una cultura del respeto a las personas en el Instituto de la Judicatura Federal, en la extensión Nayarit, curso taller Interpretación Conforme y Control de Convencionalidad en el Instituto de la Judicatura Federal y la Escuela Judicial, extensión Nayarit también, curso de especialización en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales en la Universidad Nacional de Cajamarca, Perú, entre muchos otros. Armando Díaz López ha impartido alrededor de cerca de 100 cursos relativos al análisis al respecto relacionados con el juicio de amparo, desde sus nociones básicas hasta aspectos de profundidad de sus muy diversas modalidades. Así también en materias y programas especializados en acceso a la justicia en materia de derechos humanos, jurisprudencia y plenos de circuito, declaratoria general de inconstitucionalidad, entre otros. Estos llevados a cabo en el Instituto de la Judicatura Federal y diversas casas de la cultura jurídica del país. También cuenta con estudios que ha impartido en instituciones educativas como el plantel Querétaro, en la Universidad Autónoma de esta ciudad, en la Universidad del Valle de Atemajac, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Instituto Nacional de Capacitación Jurídica y Juicios Orales, en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y medidas cautelares en la Universidad Latina de México, entre otras. Además, cuenta con participación en otras actividades nacionales e internacionales, en congresos, conferencias, seminarios, foros y mesas redondas, entre las que se encuentran el quinto Congreso Panameño en Derecho Procesal Constitucional por la Asociación Panameña de Derecho Procesal Constitucional, al tercer Congreso Internacional de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Cajamarca, Perú. Participó también en el seminario El Género en la Impartición de Justicia por la Comisión de Equidad de Género del Consejo de la Judicatura Federal y el Instituto Nacional de las Mujeres. Participó de igual forma en el Congreso Nacional del Nuevo Sistema de Justicia Penal desde la óptica del juicio de amparo. De igual forma también participó en la Semana Nacional de los Derechos de la Infancia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acudió al primer encuentro nacional de magistrados de circuito y jueces de distrito y con el tema de buenas prácticas para la impartición de justicia en el Instituto de la Judicatura Federal. Ha participado en jornadas internacionales de derecho procesal en homenaje al profesor Michel Tarufo en el Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales, así como de las personas migrantes y sujetas a protección internacional en el sistema de justicia penal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente, Armando Díaz López es el juez séptimo de distrito en el estado de Michoacán y ocupa el cargo de juez de distrito a partir del año 2015, de junio de 2015. Y sin más preámbulos, pues cedo el micrófono a Armando Díaz López. Muchísimas gracias por su participación en esta tarde, Armando. Adelante. Muchas gracias, maestra Citlali. Muchas gracias, maestra Estrella. Gracias, maestra Tania, por invitarme a esta celebración, bueno, conmemoración, porque en realidad no podemos celebrar por todas las que no están con nosotros. Desde aquí también mi reconocimiento a un gran aliado para las mujeres en Yucatán, que el día de mañana cumplía 27 años, falleció ahora el día 23. Era un gran aliado de las mujeres en Yucatán, abogado, Diego Emilio Leiva Peralta,
te dedico estas palabras, te dedico esta sesión, porque siempre fuiste un aliado de todas las mujeres. Las mujeres de Yucatán te van a extrañar. Los criterios de la Suprema Corte de Justicia aprobados la semana pasada dan cuenta de ellos. No se han publicado, pero se van a publicar en unos días. Bueno, mi participación la voy a hacer desde el punto de vista de cuál es la fuerza normativa y la aplicación de la Convención Belén do Pará. Y esto partiendo de la contradicción de tesis 293. Enseguida comentaré el caso del Hospital Civil Español y al final una contradicción de tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Pleno, por ahí del 20 y tantos de septiembre, 28 de septiembre me parece, donde nos cambian las reglas, ¿sí?, a los operadores jurídicos del juicio de amparo. Posteriormente, en esa parte, digamos, es las reglas de cómo aplicar la Convención Belén do Pará, y posteriormente comentaré algunas sentencias de la Corte Suprema Mexicana, tomando en cuenta que ya se comentaron algunas de la Corte Interamericana. Tengo identificadas la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy lo empieza anunciando, identifica 8 sentencias. De ahí me parecen muy interesantes 3 de ellas. Y yo tengo identificadas otras de un caso de San Luis Potosí, que también se las voy a comentar. Y al final, digamos, trataré de, retomando un poquito lo que hizo la maestra Estrella, dándonos el contenido estructural de la convención, pues explicar cuáles derechos o cuáles preceptos podrían tener una aplicación más directa y cuáles pues requeriríamos, como sobre todo en el tema de los deberes de los estados, requeriríamos como una política pública para que a través del juicio de amparo pudiésemos intervenir los jueces de distrito. Y bien, en la contradicción de tesis 293, denunciada por el profesor Gumecindo García Morelos, de aquí de la Universidad Michoacana, por segunda ocasión se interpreta el artículo primero, pero es donde por primera ocasión la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece el famoso bloque de constitucionalidad, que aquí en México se le denominó parámetro de regularidad constitucional, donde se señala, o donde se establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ese bloque o parámetro de regularidad constitucional se compone por todos los derechos que están en la Constitución y por todos los derechos, ¿sí?, que están contenidos en los tratados celebrados por el Estado mexicano, y entre ellos está esta Convención Belén do Pará. ¿Sí? Entonces, a partir de esa contradicción de tesis, esta convención, ¿sí?, esta Convención Belén do Pará y los derechos que en ella se contienen, que ya daba cuenta la maestra Estrella de cada uno de ellos, forman parte de ese parámetro de regularidad constitucional. Y por ende, entre todos los derechos que componen ese parámetro, todos los actos tienen que ajustarse, ¿sí?, todas las normas tienen que ajustarse a ese parámetro, ¿sí? Veníamos arrastrando cierta metodología desde el cuaderno de varios, que es el 912, que es con el que se dio cumplimiento a la sentencia de Rosendo Radilla, al menos por parte del Poder Judicial de la Federación, donde se señalaba, o ahí se establecía un modelo de control, ¿sí?, siguiendo un poco las sentencias de la Corte Interamericana, que nos obligaron a hacer control de convencionalidad, pero la Corte Interamericana decía, pues,
dentro del marco de tus regulaciones procesales y tus respectivas competencias, así como haces control de constitucionalidad, hay que hacer control de convencionalidad. Entonces, veníamos arrastrando eso, pero después surge el caso que se le conoce como Hospital Civil Español, que se lo pueden googlear así, Hospital Civil Español. Fue una sentencia por ahí de abril de 2015, si no mal recuerdo, donde se establece que los tribunales colegiados solo pueden hacer control difuso de las normas que ellos aplicaban, pero no las que regían los actos reclamados. Esto es, los tribunales colegiados y por ende los jueces de distrito, ¿sí? Solo podíamos hacer control difuso, ex oficio, de la ley de amparo, del Código de Procedimientos Civiles y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Que los jueces ordinarios es a los que les tocaba, digamos, hacer ese control difuso en una primera línea. Los jueces de primera instancia, los jueces ordinarios, no los jueces de amparo. Los jueces de amparo, en la mejor de las suertes, revisábamos lo que ya había hecho el juez ordinario. Juez familiar, juez civil, juez penal, juez mercantil. El juez de amparo solamente revisaba. Claro que había ocasiones en que ellos lo hacían y nosotros revisábamos, era un control sobre el control. Pero bueno, recientemente, que es el 28 de septiembre, si no me recuerdo, ese tema de que si nosotros los jueces de distrito podemos hacer control difuso, llega a la Corte nuevamente, llega al Pleno, y ahora, en la primera ocasión, cuando el caso del Hospital Civil Español, que fue en 2015, fueron 6 votos contra 5. Y ahora, pues la votación fue totalmente diferente, y ahora los jueces de distrito, actuando en amparo, ya se nos faculta para hacer control difuso, ¿sí? Es decir, ya podemos hacer un control no solo de la ley de amparo, no solo del Código Federal de Procedimientos Civiles, no solo de la ley orgánica, sino de las normas que rigen los actos reclamados. Y eso, digamos, hace más efectiva la aplicación o la protección de los derechos, de los contenidos en los tratados, entre otros, esta Convención Belém do Pará. ¿A qué nos enfrentamos nosotros con estos temas? Bueno, resulta que ¿a qué nos enfrentamos nosotros en este tipo de convenciones? ¿A qué se enfrentan también los jueces ordinarios? ¿A qué se enfrentan? Pues nos enfrentamos a una convención que tiene varias partes estructurales, varias estructuras tiene la convención, pero en principio de que tenemos dudas de si todos los artículos de la convención pueden ser de aplicación directa o no. Y a lo que esta convención está muy clara, es muy entendible, y ya nos daba cuenta de ello la maestra Estrella, y los primeros, digamos, 6 artículos, ¿sí? Los primeros 2 artículos nos definen lo que debe entenderse por violencia. Los siguientes artículos nos van diciendo del derecho a las mujeres a una libre sin violencia, y nos dicen cuáles derechos son, hasta lo que es el artículo 6. Todo eso, los jueces, ¿sí?, podemos aplicarlo a casos concretos. Todo eso, en mi opinión, podemos aplicarlo. Podemos hacer la confronta de los actos, podemos hacer la confronta de las normas frente a esas normas legales, frente a estas disposiciones, ¿sí?, de la convención,
Belén do Pará. Inclusive en la expedición de la factura, Bueno, pero a partir del artículo 7, que son los deberes de los estados, como bien nos da cuenta la maestra Estrella, digamos ya la actuación de los jueces se ve limitada o se ve condicionada a que exista una política pública, como muchas que se han creado o que se han venido creando, ¿sí? Tales como las famosas casas refugio que se crearon, luego que desaparecieron, pero justo el día de hoy en Morelia se inaugura nuestra casa refugio, en el municipio de Morelia me parece que lo hace la inauguración hoy. Porque entonces, si no tenemos una política pública, a los jueces se nos complica, porque finalmente tenemos una división de poderes, y a los jueces se nos complica porque el juicio de amparo, ni ninguna materia ordinaria, está hecha, pensada en crear políticas públicas, porque no es la función de los jueces, sino esa es la función, si se trata de dentro de las políticas públicas que el gobierno mexicano o que el Estado mexicano se comprometió al firmar esta convención, es hacer ajustes a las normas, a emitir normas. ¿Sí? El Estado, el Ejecutivo también tendría que ser, o sea, las políticas públicas en ese caso quedaron a cargo del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Del Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. ¿Sí? Pero bueno, ¿a qué nos hemos enfrentado? Fíjense que en una primera ola en México de leyes, cuando se emite la Ley General para prevenir y erradicar la violencia, y luego los estados emiten, Michoacán ha tenido 2 de ellas, lleva 2, ahorita tenemos la última, sigue vigente, pero ya es la segunda, ¿sí? Pareciera que la violencia contra las mujeres, es cierto que se da mucho en la vida familiar, y es cierto que pareciera que los jueces familiares son los encargados principalmente, pero yo no veo mucho que las leyes realmente se hayan desarrollado o realmente se están aplicando en otro tipo de ámbitos donde también ocurre violencia. ¿Sí? Que es en el aspecto, por ejemplo, profesional. ¿Sí? Y donde a veces el mismo Estado permite ese tipo de violencia. Porque casi todas las legislaciones prevén medidas cautelares de separación de personas o de cuerpos, le llaman algunas legislaciones, pero fíjense que algunas legislaciones o algunos códigos hablaban te decreto la medida cautelar de separación de cuerpos, porque hay indicios de violencia, porque así se hablaba, hay indicios, porque incluso al inicio prácticamente tendrías que probar la violencia para que un juez decretara la separación, y se decía 15 días para que presente la demanda. Pero muchas veces 15 días se agotaban y no se habían ejecutado las medidas de protección. Entonces resulta que la consecuencia de no presentar la demanda en esos 15 días era que las dejaban sin efectos. Entonces nuestros legisladores han tenido que cambiar y decir, bueno, 15 días, pero a partir de que se ejecuten las medidas de protección. ¿Sí? Michoacán sí lo establece así. Pero fíjense que ahora que está por salir el Código Nacional de Procedimientos Familiares, es una excelente oportunidad para incorporar aspectos para legalizar, digamos, aspectos que contiene la Convención Belén do Pará. No le hace que los ampliemos, no importa, eso no choca. Ampliar derechos nunca ha sido
inconstitucional, por el contrario. Entonces, podemos resumir ahorita que los jueces de distrito, en principio los obligados a aplicar, digamos, la convención del EMDO-PARÁN, son las autoridades ordinarias. Y se trata de jueces, los jueces ordinarios. Y luego nos toca al Poder Judicial de la Federación, los jueces de distrito en el amparo indirecto, los tribunales colegiados en el directo. Nos toca revisar lo que hicieron los jueces y en caso de que se advierta que más bien las normas son las que son inconstitucionales, pues ahora sí podemos hacer ese control difuso nosotros directamente. Aunque la autoridad no lo haya hecho, lo podemos hacer nosotros. Y fíjense que me vienen a la mente varios casos, varias normas que llevan expresamente, expresamente temas de violencia. Por ejemplo, en la actualidad todavía hay códigos penales que siguen estableciendo conceptos atenuantes como atenuantes en la pena. Esto es, la pena disminuye por aspectos como emoción violenta, aspectos como homicidio por razón de honor. Imagínense cómo es posible que existan esas normas, pero existen, ¿eh? Existen. Evidentemente fueron normas emitidas pues, en un sistema patriarcal, pero no puede ser que en la actualidad sigan existiendo ese tipo de atenuantes, ¿sí? Ese caso llegó a la corte, me parece que fue el estado de San Luis Potosí, que es el que no alcancé a identificar el caso. Pero otras legislaciones, por ejemplo, establecen cuando hay, por ejemplo, esas medidas cautelares de separación de personas por un tema de violencia, fíjense. Chequen las legislaciones de los estados. Son buenas áreas de oportunidad para empezar a corregir. Pero hay legislaciones de estados. Por ejemplo, la mujer va y denuncia violencia y pide a un juez familiar de cierto estado la separación de personas, la separación de cuerpos. Y no obstante que en este caso concreto, la mujer es quien se ha hecho cargo del cuidado de los hijos y no obstante que es la mujer quien vive en la casa, hay una legislación en el país que establece que es la mujer la que debe salirse de la casa. ¿Por qué razón? Pues yo digo, trato de entender la justificación que tuvo el legislador de esos tiempos, pero más aún, fíjense, se establece la obligación de depositar a la mujer en un hogar de una familia de moral probada. Eso es violencia de género, eso es violencia contra la mujer. Entonces, ¿qué debemos de hacer si nos topamos con una norma de esas, como juez familiar, como juez de distrito? Hacer un control de esas normas. No podemos permitir que se apliquen así como están. Ahora, en el tema familiar, hay mucha mediación, mucha conciliación, al margen de que también está incrementándose en grado muy alto el tema de asuntos jurisdiccionales en materia familiar, pero lo cierto es que sí hay mucha conciliación, hay mucha mediación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los jueces ahí? Pues cuidar el tipo de convenios que aprobamos. Cuidar el tipo de convenios que aprobamos, porque a la fecha, siguen existiendo convenios donde yo te dejo la casa siempre y cuando
no metas a otro señor ahí. Eso es violencia. Es violencia. Y entonces, si estamos hablando que existe un derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, yo como juez no puedo aprobar ese tipo de convenios. Es cierto que las partes pueden pactar lo que quieran. Es cierto. Pero nosotros como jueces tenemos que evitar aprobar ese tipo de convenios. No podemos permitir ese tipo de convenios que materializan violencia psicológica, económica, ¿sí? Debemos visibilizarla. ¿Cuántos hombres, porque hay que decirlo así, no dan manutención o dan manutención, pero a cambio de? Eso es violencia. Eso es violencia. Tenemos que erradicarla. Tenemos nosotros los jueces que erradicarla. Y quiero destacar tres criterios de la Suprema Corte de Justicia que me parecen muy interesantes, ¿sí? De la primera sala. Uno que dice, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, las mujeres tienen el derecho a una vida libre de violencia. Por ende, dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la medida de protección que establece que la persona generadora de la violencia familiar salga inmediatamente del domicilio común, aunque sea el propietario del inmueble, es constitucional, ya que garantiza la seguridad de las mujeres víctimas. Esto es, no importa que el hombre, que en este caso es el que hace el rol de proveedor, sea el propietario del inmueble. Si es el generador de la violencia contra la mujer, es constitucional, aunque se afecte su derecho de propiedad. Y hay otro caso también, digamos relacionado con que nos señala, es otro criterio de la Suprema Corte de Justicia, que nos señala, en los casos de violencia contra la mujer, basta que el juzgador advierta que existe una situación de riesgo para los integrantes del grupo familiar para dictar medidas reforzadas de protección sin que sea necesario que se verifique el daño. ¿Sí? O sea, no es necesario que se acredite o que ya haya ocurrido el daño, porque se trata de que esto sean medidas preventivas. Entonces, los jueces tenemos que sensibilizarnos más con este tipo de asuntos. Darle la importancia que tiene a cualquier tipo de violencia. No esperarnos a que sea violencia física, a que esté materializada la violencia física. No hay que esperarnos a eso. Y hay otro criterio muy interesante, que es la sentencia de Mariana de Lima, donde esta chica Mariana de Lima este año estaría cumpliendo 40 años, este junio del 2021. Donde su muerte inicialmente fue declarada suicidio. Y es una sentencia muy bonita, porque se establece la obligación, siempre se ha hablado de juzgar con perspectiva de género. Y aquí se estableció la obligación de las autoridades, ¿sí?, de investigar con perspectiva de género. No juzgar, sino investigar con perspectiva de género
Y estableció la Suprema Corte de Justicia lo siguiente, dice, todo caso de muerte violenta de mujeres, incluidos los que parecieran haber sido por motivos criminales, suicidio y algunos accidentes, deben investigarse con perspectiva de género para poder descartar o corroborar si se trató de feminicidio. ¿Sí? Esta fue una lucha que dieron los papás de la víctima. Y fue muy difícil porque la persona que está sentenciada ya por el delito de feminicidio en la actualidad está en la cárcel, pero era policía ministerial. Entonces, además de feminicida, pues conocía métodos para ocultar el crimen. De ahí la importancia de que se investigue con perspectiva de género. De ahí la importancia. Entonces, ¿cómo aplica, para ir cerrando, cómo se aplica la Convención Belén do Pará? Bueno, pues es parte de la Constitución ya, es parte del parámetro de regularidad constitucional. Los primeros 6 artículos nos pueden servir perfectamente para aplicarlos a casos concretos. Los otros artículos que hablan ya de los deberes de los estados también podrían ser sujetos a aplicarlos en el amparo, pero me parece que ahí sí se requeriría la existencia de políticas públicas. Y a lo mejor sí podríamos analizar en el juicio de amparo la política pública, ¿sí? Si se está llevando a cabo bien, si se está implementando bien, o si algo quedó fuera de esa política pública. El amparo no alcanza tampoco, no nos alcanza el juicio de amparo, no está hecho para eso, para crear políticas públicas, pero sí está creado para revisar políticas públicas y el parámetro, en este caso, sería la Convención Belén do Pará. Repito, esa es la fuerza normativa que tiene ahora la Convención al interior aquí del Estado, que es parte de la Constitución. Los derechos que en ella se contienen forman parte de ese parámetro de regularidad constitucional y no es estipulativo, es vinculante y todos estamos obligados, ¿sí?, a pasar por ella, todos. Creo yo que es un tema de cuándo vamos a acabar con la violencia hacia la mujer. Pues es un tema, me parece que es un tema de educación. Es un tema de estudiar este tipo de convenciones. Es un tema de estudiar, de preparar a nuestros jóvenes en estos temas, ¿sí? Porque venimos educados en un sistema patriarcal con reglas que a veces tomamos de los usos y costumbres, a veces tomamos de religión, cuestiones religiosas, y entonces es muy difícil que abramos nuestras mentes a este tipo de derechos y normalizamos. Es más, yo les puedo decir que en ocasiones ni cuenta nos damos que estamos ejerciendo violencia en contra de las mujeres. Ni cuenta nos damos. Pero eso no nos hace menos responsables. Por el contrario, tenemos que todos los jueces, todos los operadores, llámese jueces ordinarios, llámese jueces federales de amparo, y cuando digo jueces federales hablo de los magistrados también, tribunales colegiados, tenemos la obligación de empezar, o no de empezar, sino de preparar y seguirnos preparando en estos temas. Vienen muchas generaciones de jueces nuevos, ¿sí?, de jueces ya con chips diferentes que les va a costar menos trabajo.
Hay un problema estructural en el Poder Judicial de todos los estados, ¿eh? De todos los estados. No solamente es un problema de Michoacán, de todos. Se está terminando, y esto lo voy a decir públicamente, Citlali, tú eres parte, bueno, trabajas de algún modo en la institución, se están terminando el sistema penal tradicional y muchos jueces del sistema penal los están convirtiendo en jueces familiares porque es el tipo de asuntos que están creciendo. Y la verdad es que es muy difícil sensibilizarte cuando vienes de esa escuela penal del viejo sistema a volverte un juez familiar con la suficiente sensibilidad para que identifiques violencia y que tengas claro que no solamente la violencia física. Entonces, a lo mejor hay que enfocar las baterías, hay que enfocar todo, porque además es parte de los compromisos que adquirimos, de crear esas políticas públicas para sensibilizar a todos los impartidores de justicia y con mayor razón a los que están más en contacto con este tipo de medidas cautelares. Y ahora en el nuevo Código Nacional sería muy importante incorporar, legalizar, desarrollar ciertos aspectos de la Convención Belén do Pará. Muchas gracias. Muchísimas gracias, juez Armando Díaz López. Sin duda, este tema de el estudio y sobre todo la aplicación de esta convención, pues nos hace en la tarde de hoy reflexionar acerca de los derechos protegidos de las mujeres, los deberes del Estado y los mecanismos de protección para con las mujeres. Considero que las pláticas que nos han ilustrado cada uno de ustedes, Estrella, Elvia y tú, Armando, pues nos obliga sobre todo a que pues hagamos una reflexión, pero sobre todo que nos hacen obligar a que es parte de nosotros establecer esas medidas para prevenir y sobre todo erradicar la violencia contra la mujer. Es una tarea de todos los días en nuestros hogares, con nuestras amistades. En sí es una tarea diaria sobre combatir este flagelo de lo que es una cultura del machismo, una cultura a veces de la violencia que se encuentra o que invisibilizamos por la costumbre y que finalmente pues nos atrapa en el día a día, pero combatir estereotipos, prejuicios, nos va o vamos a tener como una respuesta que al combatir estos estereotipos, estos prejuicios, pues vayamos combatiendo la violencia contra la mujer, porque a veces en las cosas más sencillas o pequeñas, pues lo hacemos, y considero que es una tarea de todas y de todos en todos los ámbitos combatir la violencia contra la mujer. Y pues es una tarea también de nosotros conocer estos ordenamientos internacionales y sobre todo que la aplicación en el ámbito jurisdiccional pues tiene su arte, tiene su estudio, su profundidad, pero que finalmente tenemos que aterrizar y que todos los días en los ámbitos jurisdiccionales pues haya sentencias con perspectiva de género, que eso es uno de las metas que a las que debemos llegar, y que en todas las sentencias pues no haya o que no falte el estudio a profundidad sobre la perspectiva de género. Estrella, no sé si gustas abonar más para el cierre de este ejercicio, y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Citlali. Pues nada más, nuevamente dar las gracias y pues, ahora sí que
de verdad, el reconocimiento a las instituciones que estamos colaborando en este compromiso. Quiero comentarles algo y bueno, se critica un poco el tema del Día Naranja por el asunto de que se dice que es un poco como este lavado, lo que llamamos en el feminismo un pink wash, ¿no? Una especie de lavado cosmético que se hace a la lucha feminista para erradicar la violencia y creo que no necesariamente es así. Me parece que las instituciones efectivamente estamos obligadas a trabajar y hacer muchos esfuerzos para hacer lo que nos toca, pero además también para difundir. Sé que también es muy importante que la ciudadanía, que la población, que todas las personas no soltemos las fechas. Las fechas son importantes, tienen una razón de ser, tienen ese valor de ser un recordatorio de lo que debemos atender, de lo que nos falta y que seamos muy puntuales en exigir, en estar pendientes de lo que están haciendo nuestras autoridades, de lo que estamos haciendo como instituciones y que más allá de solamente hacer como estos eventos en donde un día del año a lo mejor hablamos sobre el asunto, esto se convierta en el quehacer cotidiano de todas y de todos, porque es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad, pero además también tendría que ser una cuestión de ética personal y de ética institucional. Entonces, bueno, pues yo nada más agradecer a Citlali siempre que hemos venido trabajando haciendo equipo y eso ha sido realmente muy agradable. Por supuesto, a la maestra Taniaide Torres, que también siempre estamos haciendo ahí equipo. Las mujeres juntas hacemos muchísimas cosas, las mujeres juntas también transformamos el mundo y bueno, teniendo aliados como el juez Armando Díaz López, que conozco de su quehacer y conozco de su pensar, la verdad es que me parece que vamos a avanzar de manera muy puntual hacia mejores condiciones de vida para todas y para todos. Gracias también a la maestra Elvia Higuera, que siempre tiene esta maravillosa disposición y además que siempre nos habla desde el corazón y que eso creo que es muy importante. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Citlali, y aquí quedamos, ya por ahí pasamos la liga de registro. Gracias otra vez y aquí seguimos haciendo este trabajo todos los 25 de cada mes. Vamos a seguir con nuestro Día Naranja y pues tenemos otros proyectos por ahí también que ya les iremos platicando. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Gracias, Citlali. Gracias, buenas noches.